Tu corazón puede estar latiendo mal ahora mismo y tú ni lo sabes. Y no estoy hablando de que se aceleró porque corriste, no estoy hablando de ansiedad, no estoy hablando de un susto pasajero. Estoy hablando de desorganización eléctrica, de un ritmo que parece suficiente para mantenerte de pie, pero ya no está funcionando como debería. Y lo más inquietante es esto. Puede no doler, puede no asustar, puede no hacer ruido, porque hay personas que viven años con un ritmo irregular. Años, siguen trabajando, siguen manejando, siguen haciendo su vida normal y a veces sienten un pequeño salto en el pecho, a veces un aleteo y a veces nada. Sí, nada. Y mientras tanto, dentro del tórax la sangre puede no estar fluyendo como debería, porque el problema de algunas alteraciones del ritmo no es la velocidad, es la desorganización. Y no es que el corazón se detenga, es que pierde coordinación. Y cuando pierde coordinación, pierde eficiencia. Y cuando pierde eficiencia, el cuerpo compensa. Y cuando el cuerpo compensa durante demasiado tiempo, se va desgastando. Lo que hace peligroso a cierto tipo de ritmo inestable no es lo espectacular, es lo silencioso, porque no todas las arritmias provocan desmayos, no todas generan dolor intenso, no todas mandan señales claras de alarma. Algunas simplemente cambian la dinámica interna del corazón, cambian la forma en que la sangre entra, cambian la forma en que la sangre sale, cambian la forma en que la sangre se mueve dentro de las cavidades. Y cuando la sangre deja de moverse correctamente, empieza otro tipo de riesgo. Uno que no siempre se siente en el pecho, uno que puede manifestarse lejos del corazón. Sí, mucho más lejos. Y aquí hay algo incómodo que casi nadie explica con claridad. El mayor peligro de ciertas arritmias no es que el corazón deje de latir, es que siga latiendo, pero mal. Suficiente para que no notes nada dramático, suficiente para que el médico no lo detecte si no busca activamente. Lo suficiente para que tú lo minimices, ya que vas a decir, es estrés, es el café, siempre he sido nervioso, se me pasa solo. Y mientras se pasa, puede estar ocurriendo algo más. El cuerpo es extraordinario compensando fallas, puede adaptarse a un ritmo irregular durante mucho tiempo. Puede mantener presión, puede mantener oxigenación, puede mantener conciencia, pero compensar no significa que todo esté bien. Compensar significa que el sistema está trabajando más para ocultar el problema. Y ningún sistema compensa para siempre. Y hoy vamos a hablar de ritmo eléctrico, de desorganización, de por qué algunas alteraciones del latido no son anecdóticas y de por qué el riesgo real no siempre está donde crees. Porque cuando el ritmo se vuelve inestable, la historia no siempre se escribe en el pecho. Y entender eso cambia la manera en que vas a interpretar una simple palpitación. Me presento, soy Doc Silva y mi canal se llama Doc Silva Explica. Y si este es el primer video que ves de esta serie, déjame ponerte en contexto. No estamos hablando del corazón como un órgano aislado, no estamos hablando de síntomas sueltos, estamos construyendo una narrativa clínica completa. En los episodios anteriores ya vimos insuficiencia cardíaca y entendimos qué ocurre cuando el corazón pierde capacidad de bombear con eficacia. Vimos cómo el cuerpo intenta compensar esa pérdida de fuerza, cómo activa mecanismos hormonales, cómo retiene líquidos, cómo se adapta, hasta que deja de poder hacerlo. Después analizamos la angina inestable y entendimos qué ocurre cuando el problema no es la fuerza, sino el flujo, cuando la sangre no llega adecuadamente al músculo cardíaco, cuando el dolor no es una sola molestia, sino una señal de que el equilibrio entre oferta y demanda de oxígeno se rompió. Luego hablamos de miocardiopatía dilatada, vimos cómo el corazón puede estirarse, agrandarse, perder geometría y cómo las cavidades cambian su forma, cómo el músculo pierde eficiencia aunque el tamaño aumente. Y también explicamos la hipertrofia ventricular, cómo el músculo puede engrosarse por presión crónica, cómo ese crecimiento no siempre es adaptación saludable, cómo un corazón más grueso no significa un corazón más eficiente. Todo eso fue estructura, todo eso fue mecánica, pero hoy entramos en algo todavía mucho más delicado. Hoy no vamos a hablar de fuerza, hoy tampoco vamos a hablar de grosor y tampoco vamos a hablar de obstrucción, vamos a hablar de electricidad. Porque puedes tener un corazón estructuralmente aceptable y aún así tener un ritmo que cambia completamente el pronóstico. Este video no es independiente, es la continuación lógica de todo lo anterior. Primero entendimos cómo el corazón pierde fuerza, después cómo pierde flujo, luego cómo cambia su tamaño y su grosor, y ahora vamos a entender qué ocurre cuando pierde coordinación eléctrica. Y aquí es donde muchas personas se confunden, porque cuando hablamos de arritmias, la mayoría piensa en algo espectacular. Piensan en algo dramático, algo que te tira al suelo, pero la realidad clínica es mucho más incómoda. Hay arritmias
que no hacen ruido, hay arritmias que no generan dolor, hay arritmias que no provocan un colapso inmediato. Sin embargo, cambian el riesgo a largo plazo, y eso es lo que vamos a desmenuzar el día de hoy. Si no has visto los episodios anteriores, aquí arriba te los dejo, no por estrategia de algoritmo, sino porque realmente necesitas ese contexto para entender la magnitud de lo que estamos a punto de analizar. Este canal no está diseñado para consumir información rápida y olvidarla. Está diseñado para que entiendas cómo se conecta todo. Estructura, flujo, presión, compensación y electricidad. Y cuando uno de esos pilares falla, el corazón intenta sostenerse. Cuando fallan varios al mismo tiempo, la historia va cambiando y el ritmo es uno de los pilares más subestimados. Y esto es porque puedes tener fuerza, pero sin coordinación pierdes eficiencia. Puedes tener presión adecuada, pero si el llenado es irregular, el gasto cardíaco se va a alterar. Puedes tener un músculo grueso, pero si la señal eléctrica es caótica, la sangre no fluye como debería dentro de las cavidades. Y hoy vamos a hablar de eso, no desde el miedo, no desde el sensacionalismo, sino desde la fisiología real. Este video está pensado para que entiendas qué es realmente una arritmia, cuáles son las que pueden modificar el riesgo, por qué la fibrilación auricular es clínicamente relevante y cómo el problema puede no estar en el pecho, sino en lo que ocurre después. Y si te interesa entender tu cuerpo con lógica médica, sin exageraciones y sin promesas mágicas, suscríbete ahora, porque esta serie del corazón no es una colección de videos aislados, es una estructura educativa. Cada episodio construye el siguiente. Y este punto, el ritmo, es donde muchas historias clínicas empiezan a tomar un giro que nadie anticipó. Quédate, porque ahora sí vamos a entrar al bloque uno. Y ahora sí, entramos al bloque uno. Y antes de hablar de arritmias peligrosas, tenemos que desmontar una idea equivocada. Una arritmia no es simplemente latir rápido. El corazón no es solo un músculo que se contrae por inercia, es un órgano eléctrico antes que mecánico. Y cada latido comienza con una señal eléctrica. No es magia, no es automático en el sentido simple de la palabra. Es un sistema perfectamente organizado que genera impulsos, los va conduciendo por vías específicas y activa la contracción de una secuencia milimétrica. Primero se activan las aurículas, luego hay un pequeño retraso fisiológico, después se activan los ventrículos. Y en ese orden no es casualidad. Ese orden permite que la sangre llene adecuadamente las cavidades antes de ser expulsada. Permite que el gasto cardíaco sea eficiente. Permite que el cerebro reciba flujo constante. Y cuando ese orden se altera, el problema no es solo la frecuencia, es la coordinación. Imagina una bomba hidráulica que necesita que sus válvulas se abran y cierren en un momento preciso. Si una válvula se adelanta o se retrasa constantemente, la presión se va perdiendo. El sistema sigue funcionando, pero ya no es eficiente. Eso es una arritmia en términos prácticos, una alteración del sistema eléctrico que cambia la sincronía del latido. Puede ser una señal que se dispara desde un lugar que no debería. Puede ser una señal que se dispara demasiado rápido. También puede ser una señal que se fragmenta en múltiples impulsos caóticos. Pero el punto clave es este, el corazón puede seguir latiendo y aún así estar funcionando mal. Muchas personas creen que mientras el pulso esté presente, todo está bien, pero el pulso solo te dice que hay actividad, no te dice que hay coordinación. Y coordinación es igual a eficiencia. Y si el corazón pierde sincronía, pierde eficiencia hemodinámica. Puede que la presión arterial no caiga de inmediato, puede que no haya un desmayo, puede que la persona siga caminando y hablando, pero internamente el llenado y el vaciado ya no son óptimos. Y cuando el llenado no es óptimo, el flujo va cambiando. Y aquí es donde quiero que entiendas algo fundamental. No todas las arritmias son peligrosas. Existen latidos prematuros aislados que muchas personas tienen de forma ocasional y que no modifican su pronóstico. También existen aceleraciones transitorias que responden al estrés o al ejercicio y que son fisiológicas. Pero existen patrones eléctricos que alteran de forma sostenida la forma en que el corazón se va contrayendo. Y ahí es donde el escenario cambia. Porque el problema no es solo latir rápido, es latir mal, latir desorganizado, latir sin sincronía aurículo-ventricular, latir con múltiples focos eléctricos compitiendo entre sí. Cuando la señal eléctrica deja de tener un origen dominante claro y empieza a fragmentarse, el corazón pierde su coreografía. Y sin coreografía, la eficiencia disminuye. Piensa en una orquesta sin director. Todos los músicos pueden ser talentosos, todos pueden estar tocando con intensidad, pero si cada uno entra en un momento distinto, el resultado es desastroso. El corazón puede ser estructuralmente fuerte, puede tener músculo suficiente, puede no tener obstrucción significativa, pero si el ritmo está desorganizado, el rendimiento global cae.
Y aquí viene algo todavía más importante. Cuando el corazón pierde sincronía, no solo cambia la fuerza del latido, cambia la dinámica del flujo dentro de las cavidades. La sangre no es solo impulsada hacia afuera, también circula dentro del corazón, se mueve desde las aurículas hacia los ventrículos, en momentos específicos, y si esa secuencia se altera, puede quedar sangre residual. Y cuando hay sangre residual, el riesgo ya no es solo mecánico, es circulatorio. Y esto es porque el sistema eléctrico del corazón es el marcapasos de todo el cuerpo. El cerebro depende del flujo constante y estable. No tolera bien las interrupciones, no tolera bien las variaciones abruptas. Por eso, entender que es realmente una arritmia no es un detalle técnico, es entender cómo una alteración eléctrica puede modificar la historia clínica de una persona sin hacer demasiado ruido al principio. Una arritmia no es simplemente sentir el corazón fuerte, es una alteración en la forma en que se genera o se conduce la señal eléctrica que coordina el latido. Y dependiendo del tipo de alteración, el impacto puede ser mínimo o puede cambiar el riesgo a largo plazo. Ese es el punto central de este bloque. No estamos hablando de sustos, estamos hablando de coordinación eléctrica. Porque el corazón no solo necesita fuerza, necesita orden. Y cuando el orden eléctrico se pierde, aunque sea parcialmente, el sistema entero empieza a trabajar diferente. Y en el siguiente bloque vamos a entrar en algo todavía más específico. Vamos a diferenciar dos escenarios que muchas personas confunden, las taquicardias supraventriculares y la fibrilación auricular, que no son lo mismo, no tienen el mismo mecanismo y definitivamente no tienen el mismo riesgo. Y ahora sí, estamos en el bloque 2 y aquí es donde muchas personas meten todo en la misma bolsa. Es que tengo taquicardia, tengo arritmia, se me acelera el corazón y aunque suene parecido, no es lo mismo. Hay una diferencia enorme entre un ritmo rápido pero organizado y un ritmo desorganizado. Vamos a empezar con la taquicardia supraventricular. La palabra puede sonar técnica, pero el concepto es muy sencillo. Supraventricular significa que el impulso eléctrico se origina por encima de los ventrículos, generalmente en las aurículas o en circuitos cercanos al nodo aurículo-ventricular. En estos casos el corazón puede latir muy rápido, 150, 170 latidos por minuto, incluso mucho más, cuando lo normal es de 60 a 80 latidos por minuto. La persona lo siente claramente, es brusco, empieza de repente y a veces se detiene de repente también. Es incómodo, puede asustar, puede generar sensación de presión, nerviosismo y falta de aire leve, pero hay algo importante, el ritmo es rápido, pero organizado. La señal eléctrica sigue un circuito definido, repetitivo, constante. Cada latido ocurre en secuencia predecible. Imagina un tren que va demasiado rápido por una vía recta. Va a gran velocidad, sí, pero sigue un trayecto claro, no está descarrilado. Eso es una taquicardia supraventricular típica. Puede requerir evaluación, puede necesitar tratamiento dependiendo del caso, pero desde el punto de vista fisiológico, el corazón sigue teniendo una secuencia eléctrica coherente. Ahora, comparemos eso con la fibrilación auricular. Aquí el problema no es solo la velocidad, es el caos. En la fibrilación auricular no hay un solo impulso eléctrico dominante que marque el ritmo. Hay múltiples focos eléctricos disparando de manera desorganizada dentro de las aurículas. No hay una contracción auricular efectiva. Las aurículas no se contraen de forma coordinada. Vibran, tiembla el tejido. La señal eléctrica llega de forma irregular al nodo aurículo-ventricular y los ventrículos responden de forma impredecible. El pulso deja de ser rítmico, se vuelve irregular, pero irregular de verdad, no un poquito fuera de ritmo. Irregular sin patrón. Y aquí quiero que entiendas algo muy importante. La fibrilación auricular no siempre se siente intensa. Puede no ser tan dramática como una taquicardia supraventricular sostenida. Puede no generar esa sensación de corazón disparado. A veces la persona solo siente fatiga leve, a veces solo nota que el pulso no es regular cuando se lo toma, a veces no siente nada, nada. Y ese es el verdadero problema, porque la fibrilación auricular puede ser intermitente, puede aparecer y desaparecer, puede durar minutos, horas o días y luego revertir espontáneamente. Y aunque desaparezca, el riesgo asociado no necesariamente es significante. Aquí está la diferencia clave. En la taquicardia supraventricular típica, la aurícula sigue contrayéndose de manera organizada, aunque rápida. En la fibrilación auricular, la aurícula pierde su contracción efectiva. No bombea, solo vibra. Y cuando una cavidad cardíaca deja de contraerse adecuadamente, el flujo interno cambia. Y no estamos hablando todavía de complicaciones, estamos hablando de fisiología pura. Si una cavidad no se vacía bien, puede quedar sangre residual.
Y si queda sangre residual, la dinámica del flujo deja de ser laminar y empieza a ser turbulenta o estancada en ciertas zonas. Y ahí empieza el verdadero punto crítico. Pero antes de ir a eso, quiero reforzar algo más. La percepción del paciente no siempre se correlaciona con el riesgo. Una taquicardia supraventricular puede sentirse intensa, molesta, incluso aterradora en el momento, y no necesariamente implicar el riesgo embólico que una fibrilación auricular silenciosa. Y eso cambia completamente la conversación, porque muchas personas miden la gravedad por la intensidad del síntoma. Y en cardiología eléctrica eso no siempre funciona así. Hay arritmias que se sienten dramáticas, pero no alteran tanto la dinámica intracardíaca. Y hay arritmias que se sienten discretas, pero modifican el flujo dentro del corazón de una manera clínicamente relevante. La fibrilación auricular es especialmente importante porque es frecuente. Es más común a medida que aumenta la edad y muchas veces se asocia con hipertensión, con cardiopatía estructural previa o cambios en el tamaño de la aurícula. Es la consecuencia de remodelado eléctrico y estructural. Y aquí conectamos con los videos anteriores de esta serie. Un corazón que ha sufrido hipertrofia, un corazón que se ha dilatado, un corazón que ha tenido presión crónica elevada, un corazón que tiene más probabilidad de desarrollar alteraciones eléctricas. Nada está aislado, porque la estructura influye en la electricidad influye en el flujo influye en el riesgo, y por eso es tan importante diferenciar un ritmo rápido organizado de uno desorganizado, porque desde fuera pueden sentirse parecidos, pero desde adentro no lo son. Y en el siguiente bloque vamos a entrar en la consecuencia que hace que la fibrilación auricular sea clínicamente relevante más allá del latido. Vamos a hablar de lo que ocurre cuando la sangre se queda donde no debería quedarse. Y ahora sí, estamos en el bloque 3, y aquí es donde la conversación cambia por completo. Hasta ahora hemos hablado de electricidad, de coordinación, de ritmo organizado versus ritmo desorganizado, pero ahora vamos a hablar de consecuencia, porque el verdadero problema de ciertas arritmias no es el latido en sí, es lo que ocurre con la sangre cuando el latido pierde eficacia. Cuando la aurícula vibra, en lugar de contraerse, pierde su función de empuje final. Normalmente, la aurícula aporta un porcentaje importante del llenado ventricular. No es solo una cavidad pasiva, es una cámara activa que contribuye a optimizar el volumen que entra al ventrículo antes de cada contracción. Cuando fibrila, ese empuje desaparece, entonces la aurícula ya no vacía completamente su contenido. Y cuando una cavidad cardíaca no se vacía de forma eficiente, la sangre puede quedarse parcialmente estancada. Y aquí entra un principio fisiológico básico. La sangre en movimiento fluye, la sangre detenida se coagula. No es dramatización, es biología pura, ya que el sistema de coagulación está diseñado para activarse cuando el flujo disminuye o cuando hay una alteración del endotelio. Si la sangre permanece en una zona con baja velocidad de circulación, aumenta la posibilidad de que se formen trombos. En la fibrilación auricular, especialmente en ciertas zonas como la orejuela auricular izquierda, puede generarse ese ambiente de estasis venosa. Y si se forma un coágulo dentro del corazón, ese coágulo no se queda necesariamente ahí, puede desprenderse, puede viajar, puede entrar al torrente arterial sistémico. Y si ese coágulo llega al cerebro, puede provocar un evento neurológico grave. Y aquí está el punto más importante de este bloque. El problema de algunas arritmias no es el corazón, es el cerebro. Muchas personas creen que la arritmia peligrosa es aquella que hace que el corazón se detenga, pero en la fibrilación auricular el corazón puede seguir latiendo, puede mantener presión suficiente, puede no generar colapso inmediato, y aún así internamente puede estar generando un riesgo embólico. Y esto no significa que toda fibrilación auricular cause un evento cerebral, no estamos hablando en términos absolutos, estamos hablando de riesgo aumentado, y ese riesgo no depende solamente de la frecuencia cardíaca, depende de la combinación de factores, la edad, hipertensión, diabetes, insuficiencia cardíaca previa, antecedentes vasculares. Por eso, en la práctica clínica no se evalúa la fibrilación auricular de forma aislada, se evalúa en contexto. Pero, desde el punto de vista fisiopatológico, el mecanismo es claro. Aurícula desorganizada, contracción inefectiva, sangre con menor velocidad de circulación interna, mayor probabilidad de formación de trombos. Cuando un trombo viaja al cerebro, la consecuencia puede ser súbita. Y aquí hay algo especialmente complejo. La formación del coágulo no genera dolor, no genera alarma inmediata, no genera una sensación específica. Puede estar ocurriendo mientras la persona hace su vida normal, y esa es la naturaleza silenciosa del riesgo embólico. En algunos casos la fibrilación auricular se detecta después de un evento neurológico, no antes. Primero ocurre la consecuencia, luego se busca la causa,
Y eso cambia completamente la narrativa, porque entonces ya no estamos hablando solo de latidos irregulares, estamos hablando de prevención secundaria. Por eso, entender el mecanismo importa tanto. No se trata de asustar, se trata de comprender la consecuencia lógica. Cuando una aurícula pierde contracción efectiva, la dinámica interna cambia. Y cuando la dinámica cambia, el flujo cambia. Cuando el flujo cambia, el riesgo trombótico puede aumentar. Y cuando un trombo migra, la consecuencia puede manifestarse lejos del corazón. Y aquí es donde la serie del corazón empieza a integrarse. Un corazón que ha sufrido remodelado estructural, como lo vimos en la cardiopatía dilatada o en la hipertrofia ventricular, tiene mucho más probabilidad de desarrollar alteraciones eléctricas. Y esas alteraciones eléctricas pueden modificar el flujo intracavitario. Nada está aislado. La estructura influye en la electricidad influye en el flujo influye en el riesgo embólico, y eso es lo que hace que la fibrilación auricular sea clínicamente relevante incluso cuando no se siente dramática, porque el riesgo no siempre se mide por intensidad de síntoma, se mide por mecanismo, y el mecanismo aquí es muy claro. En el siguiente bloque vamos a bajar esto al terreno práctico, vamos a hablar de señales que no deben ignorarse, no desde el miedo, desde la lógica, porque el error más común no es tener una arritmia, es minimizarla sin entenderla. Ahora sí, estamos en el bloque 4 y ahora bajamos todo lo que hemos explicado a la vida real, porque entender el mecanismo es importante, pero reconocer las señales lo es todavía más. El problema con las arritmias es que muchas veces no se presentan como una emergencia evidente, no siempre hay dolor intenso, no siempre hay pérdida de conciencia, no siempre hay una sensación dramática que obligue a pedir ayuda inmediata. Muchas veces son sutiles, ya que una persona puede estar sentada en reposo y notar que el corazón late raro, no necesariamente rápido, raro, como si el ritmo no fuera uniforme. Y si al tomarte el pulso notas que no hay un patrón constante, que los intervalos cambian sin lógica, eso es un dato clínico relevante. No significa automáticamente peligro inmediato, pero significa que hay que entender qué está pasando. Otra señal que muchas personas minimizan es la fatiga inexplicable. Cuando el ritmo es irregular y la coordinación se pierde, el gasto cardíaco puede no ser el óptimo, puede ser suficiente para mantener la presión, pero no para mantener un rendimiento físico habitual. La persona empieza a sentirse más cansada al subir escaleras, más fatigada en actividades que antes toleraba bien. No hay dolor, no hay colapso, solo una disminución progresiva en la tolerancia. Y como es progresiva, se adapta. Y la persona dice, estoy más cansado porque estoy durmiendo menos. Es la edad, es estrés. Pero también puede ser que el corazón no esté llenando ni vaciando de forma eficiente en cada ciclo. Y otra señal es la falta de aire leve en reposo o con esfuerzos mínimos que antes no la provocaban. No una asfixia dramática, sino una sensación sutil de que el cuerpo necesita más aire para hacer lo mismo. Cuando el ritmo es irregular, el llenado ventricular puede variar de latido a latido. Algunos latidos generan buen volumen sistólico, otros no tanto, y esa variabilidad puede traducirse en sensación de inestabilidad leve o de menor rendimiento. También están los mareos, no necesariamente desmayos completos, mareos breves, sensación de inestabilidad, como si por un segundo la perfusión cerebral hubiera cambiado. Recuerda que el cerebro es extremadamente sensible a variaciones de flujo, y cuando el ritmo es irregular, el flujo puede no ser perfectamente constante en cada latido. Otra señal clave es el hallazgo incidental, personas que se toman el pulso por curiosidad y notan que no es regular, o relojes inteligentes que detectan irregularidad persistente. Y aquí quiero ser muy claro, no todo aviso de un dispositivo significa enfermedad, pero tampoco todo aviso debe ignorarse automáticamente. El error frecuente es uno de los dos extremos, o se entra en pánico inmediato o se descarta por completo. Y lo clínicamente razonable está en medio, verificar. Las señales que no deben ignorarse no son necesariamente dramáticas, son persistentes, son repetitivas, son consistentes en el tiempo. Una palpitación aislada cada varios días puede no tener el mismo significado que un patrón irregular constante durante semanas. El contexto importa, la edad importa, antecedentes importan. Hipertensión previa importa. Historia de enfermedad cardíaca estructural importa. Lo que estamos intentando hacer aquí no es generar alarma indiscriminada. Estamos generando criterio, porque el mayor problema no es que alguien tenga una arritmia detectada y evaluada. El mayor problema es la arritmia no detectada porque fue normalizada. Hay personas que viven con fibrilación auricular intermitente durante meses sin algún diagnóstico porque nunca les genera un síntoma lo suficientemente incómodo como para ir a consulta. Y cuando finalmente se detecta, puede ser después de una complicación.
Por eso este bloque no trata de asustarte con síntomas, trata de enseñarte a no trivializar patrones repetitivos. Un corazón sano puede acelerar con ejercicio, puede variar ligeramente con la respiración, pero no debe perder su patrón rítmico de forma persistente. Si el pulso es constantemente irregular, eso no es una variación normal fisiológica, eso es una señal. Y las señales no se ignoran, se entienden. Y en el siguiente bloque vamos a hablar del error más común que cometen las personas cuando sienten palpitaciones. Y es un error que retrasa los diagnósticos. Estamos en el bloque 5 y este es probablemente el más incómodo de todos, porque no habla del corazón, habla de nosotros. El error más común no es tener una arritmia, el error más común es minimizarla sin entenderla. Hay una frase que se repite constantemente. Siempre he sido nervioso, es que es estrés, es ansiedad, se me pasa solo. Y muchas veces es cierto, el sistema nervioso influye en la frecuencia cardíaca. El café puede acelerar el pulso, la falta de sueño va a alterar la percepción corporal. Pero aquí está el problema, asumir sin verificar, ya que el cuerpo humano tiene una capacidad extraordinaria para adaptarse, puede compensar irregularidades eléctricas durante mucho tiempo, puede mantener presión arterial, puede mantener conciencia, puede mantener actividad física básica. Y esa capacidad de compensación genera una falsa sensación de seguridad. Si no me he desmayado, no es grave. Si no me duele el pecho, tampoco es grave. Si se me quita solo, menos grave. Pero compensar no significa que no exista riesgo. Compensar significa que el sistema está trabajando más para sostener el equilibrio. Y ningún sistema compensa indefinidamente. Y otro error frecuente es medir la gravedad por la intensidad del síntoma. Si el episodio fue dramático, asusta. Si fue leve, se ignora. Pero ya vimos algo clave en los bloques anteriores. Hay arritmias que se sienten intensas y no necesariamente implican el mismo riesgo embólico que otras que se sienten discretas. La fibrilación auricular puede no ser escandalosa, puede no generar una sensación insoportable, puede presentarse como una irregularidad leve que la persona aprende a convivir. Y esa normalización es la peligrosa cuando se prolonga en el tiempo. Y también existe otro fenómeno psicológico importante, la habituación. Cuando algo ocurre repetidamente y no genera una consecuencia inmediata, el cerebro lo clasifica como no amenazante. Si siento palpitaciones cada semana y nunca pasa nada grave, empiezo a integrarlas como parte de mi normalidad. Pero el problema es que el riesgo embólico no depende de cuán acostumbrados estemos a esta sensación. Va a depender del mecanismo fisiológico que esté ocurriendo dentro del corazón, y el mecanismo no se modifica porque tú lo toleres mejor. Hay otro error frecuente, pensar que si los estudios anteriores fueron normales, todo sigue normal, pero el corazón cambia, la estructura cambia con la edad, la presión arterial sostenida modifica el tejido, las aurículas pueden dilatarse con el tiempo. Un electrocardiograma normal hace 5 años no garantiza que hoy el ritmo sea igual. La medicina no es estática y el cuerpo tampoco. Y aquí quiero dejar algo claro. No estamos diciendo que cada palpitación sea una amenaza inminente. No estamos diciendo que cada irregularidad sea una fibrilación auricular. Estamos diciendo que minimizar sin evaluar, eso es el error. Porque la diferencia entre una arritmia benigna y una que modifica el riesgo no siempre se puede determinar solo por cómo se siente. Se determina con contexto clínico, se determina con registro eléctrico, se determina con evaluación médica. El ritmo importa tanto como la fuerza. Puedes tener un corazón estructuralmente fuerte, con buena fracción de eyección, con presión estable, y aún así tener un patrón eléctrico que cambie el riesgo a largo plazo. La cardiología no es solo músculo, es electricidad, y la electricidad desorganizada puede no doler, pero sí importar. Y este bloque no busca que vivas con miedo, busca que vivas con criterio, porque el error no es sentir algo, el error es decidir que no significa nada sin haberlo entendido. Y ahora vamos a cerrar ya el video, porque hay algo que tienes que llevarte de todo esto. El corazón puede latir mal durante años sin que lo notes hasta que deja de compensar. El corazón puede latir mal durante años sin que lo notes hasta que deja de compensar. Y cuando deja de compensar, la historia ya no es preventiva, es reactiva. Y hoy no hablamos de sustos, no hablamos de síntomas exagerados, hablamos de mecanismo. Entendiste que no todas las arritmias son iguales, que no todo ritmo rápido implica el mismo riesgo, que no todo latido silencioso es inocente. La diferencia no está en cuánto lo sientes, está en lo que está ocurriendo eléctricamente dentro del corazón. Un corazón necesita fuerza, necesita también orden. Necesita que la señal eléctrica salga del lugar correcto, en el momento correcto y active las cavidades en la secuencia correcta.
Cuando ese orden se pierde, aunque sea parcialmente, el impacto puede no sentirse de inmediato, pero puede cambiar la historia clínica. Eso es lo que hace que este tema sea serio, y a lo largo de esta serie del corazón hemos visto cómo el músculo pierde fuerza en la insuficiencia cardíaca, cómo el flujo se compromete en la angina inestable, cómo la estructura se altera en la miocardiopatía dilatada y cómo el grosor cambia en la hipertrofia ventricular. Hoy vimos cómo el sistema eléctrico puede desorganizarlo todo: estructura, flujo, presión y electricidad. Y cuando uno falla, el cuerpo compensa. Pero cuando varios fallan, el riesgo aumenta. Y si llegaste hasta aquí, significa que no quieres explicaciones superficiales, significa que quieres entender cómo funciona realmente tu cuerpo. Y si este tipo de contenido te ayuda a ver la medicina con más claridad, suscríbete ahora mismo, porque aquí no hacemos videos aislados, construimos comprensión. También activa la campana, guarda este video y compártelo con alguien que haya mencionado palpitaciones recientemente. Y déjame en los comentarios si alguna vez has sentido latidos irregulares y no sabías si eran importantes. Quiero leer lo que has experimentado, porque el siguiente episodio lo construimos también a partir de las dudas reales que aparecen aquí abajo. Si entendiste que el ritmo importa tanto como la fuerza, ya estás viendo tu corazón con otros ojos. Y eso cambia decisiones. Nos vemos en el siguiente episodio. Y aquí seguimos desarmando el cuerpo humano pieza por pieza. Soy Doc Silva y hoy te lo expliqué fácil.